Con 21 años, es un estudiante universitario con predilección por la disciplina cultural de oratoria, estudiante de Ingeniería Financiera en la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, institución de educación superior a la que representa la disciplina cultural de oratoria y declamación. En 2017 obtuvo la tercera posición en el concurso Debate Político Juvenil organizado por el Instituto Mexicano de la Juventud en la Delegación Guerrero. Fue acreedor al segundo lugar en el concurso Juventudes por la Paz, organizado por el Ayuntamiento de Jiutepec en 2019, y ese mismo año consiguió ser subcampeón regional por la disciplina en el evento cultural y deportivo Interpolitécnicas, Región Centro, edición 2019, organizado por la Asociación Nacional de Universidades Politécnicas. Asimismo, ha sido competidor en concursos de alcance nacional, como las convocadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública. Es un honor para mí presentar a mi compañero y también amigo Abraham Peralta. Abraham, te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Julián. La presentación es una verdaderamente excelente. Gracias a los organizadores de este evento, que realmente viene siendo uno premiante para cualquiera que busque generar incidencia en cualquiera de las formas que existen, de las muchísimas formas que existen para generar una incidencia, y sobre todo aquellas que parten desde los principios de liderazgo. Agradezco también y extiendo un agradecimiento enorme a todas las personas que están convocadas en este mismo momento y que, bueno, pues tuvieron a bien poder venir y poder consultar a través de esta pantalla este conocimiento que hemos de venir a compartir, y esta parte que es la que nos toca. Hoy hablaré de algo que puede parecerte familiar o no, pero antes de todo tienes que saber, durante los próximos minutos, no voy a hacer algo más que llamar por su nombre a habilidades que tú reconoces en ti o en otras personas, pero que son inherentes a nuestra propia naturaleza. Es decir, todos las podemos desarrollar. Voy también a llamar por su nombre a algunas variables que hoy hacen que pensemos de la forma en la que lo hacemos, tengamos una afición por algunas ideas o por otras, sean tendencias políticas, sean tendencias sociales, sean tendencias culturales. Muchísimas de las formas por las cuales platicaba en un inicio se puede incidir. Voy a hablar de algo que nos implica a todos. Es decir, voy a hablar de esta parte que es medular, y es cómo funciona la mecánica de un discurso y cómo es esta capaz de incidir en liderazgos juveniles o en cualquier tipo de liderazgos, particularmente en aquellos que tienen una incidencia social o política muy marcada. ¿Por qué la política y por qué la sociedad? Dos cosas importantes. La sociedad, tanto como la política, son los dos estamentos de la sociedad, digámoslo así, en los que se materializa con una fuerza más grande esta capacidad que tenemos para hacernos no solo escuchar, sino ver, entender y poder hacernos que estos espacios puedan ser unos de verdadera incidencia. Con el paso de esta presentación, espero que trates de responderte la siguiente pregunta. ¿Un buen discurso hace a un líder? Si la respuesta es positiva, en muchos de los casos lo es, vas a coincidir conmigo en que el discurso es una forma de liderazgo, y sobre esto vamos a tratar esta tarde. Siguiente página, por favor. Es demasiado interesante poder poner sobre la mesa temas como el discurso. Muchísimas de las veces, sobre todo, palabras o conceptos como este nos llega con una connotación incluso negativa. Algunas de las otras veces nos llega con una connotación muy positiva. No me van a dejar mentir, el discurso o la forma en la que la palabra discurso adquiere su sentido se vale en muchísimas de las ocasiones de quién es la persona que lo emite y qué es lo que se discursa. No es lo mismo escuchar
que Malala, la Premio Nobel de la Paz hace algunos años, se pronunció con un discurso en favor de la educación de las niñas que hoy son residentes de una tierra que no es tierra de nadie, porque hoy está siendo hospedada por atacantes y por el efecto de una guerra. Y no es lo mismo, desde luego, escuchar un discurso como ese, como un discurso en el que un secretario de la secretaría, institución, la primera institución que se les venga a la mente, se refiere a los problemas actuales a partir de su percepción. Normalmente asociamos la idea de un discurso referente a quien lo dice. Es decir, para que la palabra discurso cobre un sentido, una fuerza, lo que importa es qué es lo que lo hace ser lo que es. ¿De qué nos habló? ¿Qué trata? ¿Quién lo dijo? ¿Dónde se dijo? ¿Cómo se dijo? Son muchísimas, entrando en temas de definiciones, las definiciones, los conceptos que no bastan para poderle dar una categorización específica a este concepto del discurso. Sin embargo, son muchísimos los investigadores, antropólogos, sociólogos, profesionales de la ciencia política que hoy nos hablan de una manera muy sustanciosa y en esencia de que el discurso es la manifestación de las ideas que tratan sobre un referente. Se escucha un poco crítico, un poquito difícil de entender. Si desmenuzamos este concepto, vamos a entender que la manifestación de las ideas es una que ustedes ejecutan o realizan no solamente por el medio oral. Es decir, los discursos no se comparten únicamente con las palabras, también se comparten con otros códigos e incluso una definición como esta en la que no se ve por ninguna parte la palabra oral o pronunciación o emisión de cátedra o de discurso oral o de palabras que refieren sobre las ideas o la postura política de una persona es un poco atrevido. Sin embargo, también juega un poquito esta parte de estas corrientes de la inclusión social que se vienen dando estos últimos años y que refieren que hay personas que limitadas naturalmente por su capacidad de hablar, son personas que se comunican por otros códigos, mediante las señas, mediante la escritura, mediante incluso los simbolismos, tal como lo hace la música. Sería verdaderamente riesgoso y peligroso categorizar los medios por los que se comparte el discurso en esta parte que es el código oral, porque desde luego no se comprime en el hecho de que sean solamente palabras. Es la manifestación de las ideas, manifestación por cualquier código de las ideas, cualquiera que sean tus ideas, que tratan, que abordan, que ponen sobre la mesa, que discuten, que disciernen, que nos hablan sobre un referente, sobre una cosa, sobre algo. Siempre nos vas a hablar de algo. Los ministros nos van a hablar de algo. Los mandatarios nos van a hablar de algo. La forma en la que entendemos el algo depende de cómo está estratégicamente diseñado el discurso de quien lo emite. No es lo mismo escuchar un discurso que se da en una plaza común por una persona que no tiene una afinidad política o que no tiene una formación política tan grande como si la tiene un ministro, por ejemplo, a escuchar a un ministro, porque el segundo caso estará ideado de una forma estratégica para que lo recibas con la fuerza que el emisor quiere provocar en los escuchas, que en este caso eres tú. Otra de las características de la comunicación es que tú y yo podemos servir no solamente de personas que discursan, sino que escuchan un discurso, que lo reciben, que lo comparten, que lo emiten, que lo entienden. Un discurso transforma todo aquello de lo que habla porque hace uso de varios recursos que a su vez manipulan o configuran la realidad o el estado actual de una sola cosa.
Si en este momento yo tomo la música del cantante o del solista, ¿qué más se escucha? Y lo hago para pronunciarme respecto a cómo desarrolla su música, cambio totalmente la figura del referente. The Weeknd, por ejemplo, va a pasar de ser un referente de la música a un mal referente de la música si a mí no me gusta el cantante. La forma en la que me refiera a la cosa de lo que hablo va a controlar o va a tener un efecto distinto sobre lo que estoy hablando. Quien se refiere a ustedes, es decir, en el momento en el que una persona habla sobre ustedes frente a otros, ustedes no se dan cuenta, manipula totalmente el estado, la personalidad, la apariencia, las cualidades que ustedes poseen. Eso le da un enorme potencial a la persona que está emitiendo su discurso de poder manejar las piezas, suena cruel decirlo, pero a su antojo. Y es realmente lo que hacemos. El hecho de idear estratégicamente un discurso para que tu audiencia lo reciba no implica que lo estás ideando a tu antojo. Implica que estás usando procedimientos formales, decía al principio de la presentación, cosas que ustedes son capaces de hacer y que solamente nosotros le damos nombre, pero que manipulan dependiendo al efecto que ustedes quieren crear. Los discursos que se emiten por cualquiera de los códigos son discursos que históricamente han marcado un punto y aparte en la realidad social en la que se dijeron. Ustedes son capaces de cambiar y de manipular el ánimo de las personas a través del efecto que ustedes quieran provocar. No siempre haciendo uso de recursos argumentativos, es decir, imaginen que defienden sus ideas. Para defender sus ideas no siempre van a argumentar. Otra de las características de un discurso es el hecho de que es un medio liberador de las ideas. Es decir, por él, ustedes van a compartir o van a servir como conducto por el que se fuguen sus ideas de manera clara, si es que lo emiten con claridad, concisa, si es que lo emiten con concisión, y efectiva, si es que hacen uso de las herramientas de comunicación efectiva para tal efecto. Otra de las características de un discurso es que enriquece el pensamiento. La persona que emite un discurso es una persona que en cuanto lo da, en cuanto lo pronuncia, en cuanto lo escribe, en cuanto lo comparte mediante el uso de la expresión verbal y no verbal, es una persona que inmediatamente adquiere un tipo de posición, que en este caso muchos autores han llamado posición de poder o posición de referencia, porque si el tipo nos está hablando de algo significa que lo conoce. No siempre sucede, pero es más común ver discursos claros que discursos que fácilmente pueden verse como la pura producción de un engaño de quien nos dice. Si en este momento fuera fácil detectar la mentira y el engaño de las personas que discursan sobre un tema, sea cual fuera, hoy no tendríamos muchísimos de los problemas que tenemos. No solo se debe a la política. Nosotros somos parte de una sociedad en la que estamos llamados a hacer uso de nuestra voz y de nuestras ideas para comunicar lo que pensamos. Lo que piensas sobre la música, lo que piensas sobre las personas, lo que piensas sobre lo que pasó ayer, lo que piensas sobre el meme que viste en la noche, lo que piensas sobre todo lo que pasa por tu mente. Es por eso que se dice que el discurso enriquece el pensamiento. ¿Por qué es tan mencionado? ¿Por qué se escucha tanto por doquier escuchar hablar de los discursos? Quieran o no, el discurso es el medio de comunicación más íntimo, es decir, nos permite ver en quien lo dice, en quien lo escribe, en quien lo manifiesta, no solamente su opinión, su postura, sus ideas,
sino también nos permite saber quién es, cuál es la personalidad de la persona que discursa, de dónde viene, cuál es su cultura, qué es lo que está acostumbrado a hacer, qué corrientes políticas está acostumbrado a adoptar, cómo es su identidad. Y eso desde luego contribuye a hacerte ver qué es lo que piensa y por qué lo piensa. Ejercer el discurso oral, y lo llamamos oral no solamente por el hecho de que se verbalice, sino por el hecho de que el discurso es también un género. Si la narrativa, la descripción y muchas otras son géneros de la escritura, el discurso es el género de la comunicación verbal. ¿Por qué juega tanta importancia la comunicación verbal? Independientemente de que existan tantos códigos y posibilidades existan para que ustedes comuniquen lo que quieren. Porque la palabra oral es el medio por el que las ideas se canalizan, te las comparten como se piensan. Si en este momento yo estoy discursando de mala manera, es porque poco entiendo del tema. Si quien te comparte su postura referente a un artista opina con base a criterios que ustedes saben que son falsos, pues es que esta persona no sabe. ¿Y por qué darle credibilidad a una persona que no sabe? Escuchen bien, sus palabras siempre van a dejar de forma transparente cómo se sienten, si es que lo que opinan o lo que comparten mediante su discurso es honesto, si lo piensan o no lo piensan. Por eso se dice que es un acto de habla, un género a su vez que ejerce la intimidad entre quienes lo comparten, porque permite conocer algo muchísimo más fuerte que las ideas. Siguiente, por favor. Las ideas, y rescatando un poquito lo que compartíamos sobre esta parte de enriquecer el pensamiento, te sirven para varias cosas. Son muchos los historiadores, los investigadores, los estudiosos del discurso y de la comunicación política, la propaganda, la imagología, que te dicen que el poder del discurso radica en que es un medio para gobernar, para hacer entender a los otros. Así lo decía, por ejemplo, Aristóteles hace muchos años. Ustedes pueden hacer que las personas entiendan, pueden evocar el entendimiento con sus palabras, pueden ser brujos a las palabras, metafóricamente hablando. Pero no solamente eso, pueden hacer que las personas entiendan lo que ustedes quieren hacerles entender. ¿Por qué razón yo quisiera hacer entender algo a un grupo determinado que ya entiende lo mismo, pero de distinta manera? Para generar un efecto en ellos. Desde ese punto, un discurso sirve para manipular la voluntad. Evocas la voluntad que tú quieres generar, transmitir, dirigir en las personas y eres el encargado de gestionar, de mover, de coordinar las piezas de la voluntad que rigen la personalidad y la forma en la que actúa tu mamá, por ejemplo, la forma en la que actúa tu hermano menor, por ejemplo, y en niveles de escala mayor, la forma en la que actúan tus votantes, si eres una persona que está allegada a la profesión política. Acercándonos y aproximándonos un poco a estos efectos que incurre el poder dar un discurso, nos encontramos con el hecho de que el mayor de los efectos es poder generar cambios en la voluntad de las personas. ¿Por qué es capaz de generar cambios en la voluntad de las personas un discurso? Porque a través de él pasan, en el momento en el que tú discursas, realizas o evocas o haces que en la mente de las personas sucedan los procesos o habilidades del pensamiento que ustedes están viendo en esta presentación. No son muchos,
pero cada uno nos describe una realidad a la que nos enfrentamos. A todos nos relacionan. A ti te relacionan con un estilo de música definido. A Julián lo relacionan con una personalidad definida. Lo relacionan con ser una persona capaz de analizar 2, 3, 5 veces, las veces que sea necesaria, algo antes de decidir actuar y hacer con ese algo lo que él decida hacer. El poder de la palabra radica en que estos procesos mentales no solamente van a ocurrir en mí, van a ocurrir en las personas que me escuchan, en mis interlocutores, en los que reciben el discurso, en tus receptores. Eres capaz de hacer que a tu compañero de cuarto lo relacionen con los gustos musicales más feos, haciendo uso de tus palabras, por ejemplo. Eres capaz de hacer que el público compare dos ideas que son semejantes, pero que tras un análisis demuestran que en esencia son diferentes. Haces también que las personas sean capaces de evaluar si lo que deciden hacer con su vida está bien o está mal. Haces que las personas sean capaces de clasificar partidos políticos, personas que representan a los partidos políticos, personas que deciden ejecutar alguna acción en la sociedad. Y si a estas personas las relacionas, las comparas previo a una observación y las jerarquizas y las ordenas de la forma en la que quieres que tus interlocutores las ordenen, entonces estás haciendo uso de una de las características y de los beneficios más bondadosos del discurso. Nada sería del discurso y nada sería de nosotros como personas pensantes si no pudiéramos hacer con lo que ya sabemos o con lo que conocemos algo totalmente nuevo. Aquí entra en juego otra de las características más grandes de nosotros como personas racionales. No solamente somos capaces de desarrollar habilidades que ya podemos ejecutar todos, a las que solamente les damos nombre, sino que también puedes hacer uso de la intuición. En muchos de los casos de la historia, por ejemplo, la intuición ha jugado un papel importantísimo para que la realidad se juegue tal como se juega hoy. Cristóbal Colón, por ejemplo, hizo uso en una embarcación del conocimiento que ya tenía y de una tormenta que al parecer lo desvió del camino al que quería llegar para poder al menos mantenerse con vida a él y a su tripulación. ¿Qué les hace creer que otra persona escribió a Cristóbal Colón en una libreta o en un libro de viaje cómo reaccionar ante una tormenta como la que se enfrentó? Cristóbal Colón estaba en ceros y no tenía nada más que el conocimiento de cómo llegar a un lugar al que tenía planeado llegar. Cómo poder comprobar una teoría que era hasta entonces una de las más discutidas. No tenía nada. Cristóbal Colón tenía el conocimiento del pasado que obtuvo mediante estas habilidades del pensamiento. No dejo de reiterarles, de las que ustedes también son capaces de realizar. Pero además hizo uso de su intuición. Va a sonar metafórico, pero la intuición es capaz de hacerte llegar a tierra firme en el momento en el que te encuentres ante una de las tormentas más fuertes, en una etapa de la historia en la que las brújulas ni siquiera eran 100% exactas, en una etapa de la historia en la que no había el conocimiento que tenemos, ni la tecnología que hay, ni la cobertura satelital para consultar en el Google Maps qué es lo que tengo que hacer si quiero llegar al lugar donde tengo que llegar. Pueden evocar, tanto como lo pudo haber evocado en el pasado cualquier ser humano, la capacidad que ustedes tienen para intuir. ¿Y por qué importa tanto la intuición?
La intuición importa porque en el momento en el que ustedes hacen uso de la palabra verbal o no verbal para comunicar sus ideas, no van a tener tiempo de relacionar, de comparar, de observar, de analizar, de jerarquizar, de ordenar, de sintetizar, de clasificar, o al menos no en un tiempo propicio para que su mensaje sea claro y manifiesten y generen los efectos en su audiencia que ustedes quieren generar. Van a hacer uso de su intuición. Es momento de que aceptemos la idea de que para pensar y para decidir no solamente usamos el pensamiento racional, es decir, aquel que tiene el mismo rigor que tienen los científicos que inventaron una vacuna contra la enfermedad que nos aqueja en este momento, sino también para intuir qué creen que era lo que pasaba en los lugares en los que se sesionaba o en los que se hablaba de la viabilidad de algunos medicamentos o medicinas respecto a la enfermedad que nos aqueja hoy. Hacían uso de un conocimiento que se tenía, pero hasta hace unos meses nada se sabía de la pandemia ni de la enfermedad que nos orilló al encierro en el que estamos ahorita. Las personas que sesionaron y que dieron a los hechos de hoy la importancia que tienen, hicieron uso de su intuición. Y la intuición puede ayudarte a comunicar efectivamente qué es lo que quieres. No hace falta desconectar mente y corazón, metafóricamente hablando. No es necesario, tienes que recurrir al conocimiento que se hospeda acá, pero es momento de que aceptes que estas corazonadas, que estas motivaciones que salen de quién sabe dónde, son intuición y pueden servirte y ayudarte a decidir en las condiciones de incertidumbre más grandes y más confusas de las que haya. Te pregunto, ¿eres una persona capaz de relacionar, de observar, de comparar, de analizar y de intuir? Pero ¿qué has hecho con tu intuición? ¿Qué has podido hacer y qué decisiones has tomado haciendo uso de la corazonada que te surge de momento? ¿En qué discurso o en qué palabra o en qué circunstancia te comunicaste no siguiendo algo más que tu idea de cómo sonaran bien las cosas y cómo produjeras el efecto que necesitabas producir en tus interlocutores? ¿Qué es lo que has hecho con tu intuición? Siguiente, por favor. Viene demasiado a tema esta capacidad de intuir que tenemos como personas, porque es a través de ella por la que el lenguaje puede expresarse de una forma intuitiva, natural, improvisada, clara, concisa, coherente. Puedes hacer uso de muchas de las propiedades necesarias para generar un discurso efectivo haciendo uso de tu intuición. Debes saber que la intuición no trabaja con algo que no conoces. Para poder intuir de mejor manera hay que formarse y hay que educarse y hay que conocer. ¿Quieres intuir cómo se va a escuchar un cover de una canción en la voz de otro solista? Intúyelo. Pero antes tienes que conocer cómo ha hecho covers el otro solista y de qué manera lo va a realizar. Si va a producir o no un efecto deseado en su audiencia, en sus escuchas, y si se va a colocar en el top o en el hit de los escuchas de Spotify. Es el liderazgo el efecto más generoso del discurso, porque haciendo alusión a esta capacidad que tienes tú de influir en la voluntad de los otros, es cómo las personas pueden generar un mensaje estratégico partiendo de lo que ya conocen e intuyendo en circunstancias de incertidumbre cómo transmitir mejor las ideas. Hablamos y hago mucho énfasis en la comunicación verbal, pese a que ya precisé que no es el único código de manifestar un discurso, porque la comunicación verbal y las palabras son el medio por el que se materializan las ideas. Tus ideas no se pueden materializar por otra forma que mediante signos, que mediante símbolos.
Y las palabras, ya lo decíamos anteriormente, son el lenguaje más íntimo de la comunicación. Y comunicar e influir en los otros te trae otra de las grandes responsabilidades: poder ejercer esta capacidad de poder, de posicionamiento y de manipular o de configurar las voluntades de tu audiencia a tu conveniencia mediante el liderazgo. Quienes son líderes lo son, puede ser porque hayan discursado en buena forma la primera vez que tuvieron la oportunidad de dirigirse a su público, pero también hoy siguen manteniéndose como líderes porque tienen la capacidad de decidir en circunstancias en las que para otros sería un tema dificilísimo. ¿Cómo decides en el momento en el que no tienes el conocimiento previo de cómo hacer las cosas? Intuyes. ¿Cómo haces que las personas den credibilidad a tu decisión? Discursas, manifiestas tus ideas, manipulas la voluntad, generas un mensaje estratégico, que es a lo que en los últimos años hemos entendido como mensajes de alto impacto, porque están hechos bien y se escuchan bien y comunican bien. Hacer mensajes de alto impacto para ser un líder implica que tomes la responsabilidad de ser la persona que va a decidir y ejecutar en el momento en el que para otros sería totalmente difícil. El liderazgo implica decidir. No siempre que decidas vas a compartírselo verbalmente a alguien. ¿Cuándo fue la última vez que decidiste y qué fue lo que decidiste? Si decidiste comprar un pan en el supermercado, posiblemente no tengas la necesidad de compartírselo a las personas que estaban ahí. Las personas que te vendieron el pan no necesitaban saber por qué razón compraste ese pan. El CEO de Spotify no necesitaba saber por qué razón diste play a esa canción y no le diste play a la Amazonada. Quizá en muchos de los casos, las personas que somos tus amigos no necesitamos saber por qué te gusta la persona que te gusta. Sin embargo, en el momento en el que tú quieras hacerlo y manifestarlo como una idea, tú necesitas tener credibilidad. Y la credibilidad se construye, se gana. El lenguaje verbal y la comunicación y la manifestación de las ideas en las que vas a tratar sobre algo, sea lo que sea, tiene la capacidad de hacerte ganar credibilidad, de hacerte ganar adeptos. No sorprende que en este momento hayan líderes juveniles que con la edad que tienen, menores de 20 años quizá, ya estén rigiendo o estén siendo los líderes o las imágenes o los referentes de las corrientes de pensamiento modernas más innovadoras. No es una sorpresa. No es una sorpresa tanto que la activista Greta Thunberg sea una de las líderes por el cuidado medioambiental actuales que más se escuchan. Cuando piensas en el cuidado medioambiental, generalmente piensas en los líderes. ¿Quién lo dice? ¿Cómo ha actuado? ¿Cómo ha motivado a que actuemos? ¿Cómo ha manipulado tu voluntad para ejercer una cosa u otra y cómo puede incidir en tu capacidad de comunicar? Ese es el potencial de un discurso y nosotros, siendo jóvenes y con la edad que tenemos, debemos hacer uso de las herramientas que nos ofrecen los profesionales del discurso para poder incidir de mejor manera en nuestros escuchas. Siguiente, por favor. Vamos a responder a la primera pregunta, la que compartíamos al principio. ¿Los buenos discursos hacen líderes? Es un tema que puede someterse a discusión, pero es un hecho que el liderazgo
tiene formas de ejercerse y el discurso es uno de ellos. La capacidad que tienes tú para generar en tus escuchas el efecto que deseas depende de una cosa a la que los historiadores, los oradores, los profesionales de la comunicación han llamado fuerza ilocutiva, es decir, ¿qué buscas conseguir al expresarse? Cuando buscas conseguir un efecto al expresarse, no siempre lo tienes, y es por eso que estos profesionales refieren que no es lo mismo pretender expresarse a conseguir el efecto que deseas. El segundo caso corresponde a un concepto llamado fuerza perlocutiva. Llamamos fuerza a la capacidad que tiene tu discurso como un sinónimo de fuerza para provocar en tu audiencia el efecto que tú deseas. Llamamos fuerza perlocutiva a lo que hiciste cuando te manifestaste. Es contraproducente suponer que cuando me comunico y me expreso, voy a provocar el efecto que quiero si lo que quiero es persuadir y argumento. Puedo perder credibilidad si argumento mal. Y la fuerza perlocutiva puede ser menor a la fuerza ilocutiva. Puedes tener la fuerza ilocutiva, la intención de comunicarse más grande, pero puedes tener la fuerza perlocutiva, el efecto menos capaz de poder generar en tus escuchas el efecto que deseas. Siguiente, por favor. El poder del discurso. ¿Cómo lideras mediante palabras? Tenemos los conceptos sobre la mesa, tenemos a la intuición como una herramienta clave para poder hacer discursar a las personas de una forma efectiva. Sabes que cuando comunicas, haces uso de tu fuerza perlocutiva para poder o querer generar el efecto que deseas, y sabes que existe una fuerza que es contraria, que es la perlocutiva, y que puede hacer que tu efecto sea contrario. Pero ¿cómo lideras mediante palabras? ¿Cómo ejerces la influencia de las personas a través de las palabras? Coloca la imagen de un personaje al que llaman Leviatán, y no es más que la representación de una persona que tiene en sus manos un arma y tiene en su otra mano una herramienta, y está compuesto por la cabeza y la forma de muchas personas. Adquiere particularmente un significado especial cuando Leviatán es representado con la democracia. La democracia se representa con una persona que es el representante y ejerce la representatividad de las personas que lidera mediante un arma o mediante una herramienta, mediante una espada de Damocles, que es capaz de cercenar o de cortar la poca credibilidad y hacer que tú o cualquiera de los líderes o representantes de una sociedad, juveniles o no, puedan ganar adeptos y puedan ganar credibilidad. Y es el del discurso y la comunicación oral. Siguiente, por favor. Esta es la parte en la que podemos entender cómo podemos configurar un discurso a manera de que sea efectivo. Primero, tienes una fuerza elocutiva demasiado buena, tienes la intención, y además de eso quieres generar la fuerza perlocutiva deseada. Configura la identidad de aquello a lo que te refieres, al fondo. Necesitas controlar las palabras. El lenguaje, nuestro lenguaje, particularmente el español, nos da reglas, pero también nos da la posibilidad de ejercer esas reglas bajo un marco de libertad. Vas a usar la personificación. Trata de darle vida a lo que no la tiene. Vas a emplear metáforas. Tienes que ser lingüísticamente creativo. Tienes que ser capaz de manifestar la creatividad no solamente a través de lo que piensas, sino cómo lo dices, y cómo lo asocias, y cómo lo infieres, y cómo lo intuyes. Control de íptico. Vas a asociar o desvincular la relación entre causas, problemas, personas y soluciones a través de palabras
tan sencillas, las vemos en cualquier parte, las escuchamos en cualquier discurso, pero si antes las hubieras conocido, estoy seguro hubieras podido generar un mensaje efectivo. ¿A qué me refiero? Vamos a hacer uso de dos ejemplos. El primero nos refiere a un discurso, a un fragmento más bien dicho, que tiene una fuerza ilocutiva generosa. Es decir, la intención es fuerte, apela a la lógica, llama a la acción, ejecuta, argumenta y hace uso de estos elementos de los que les comparto y configura la identidad de aquello de lo que se refiere de una manera adecuada para poder incidir en sus escuchas. Fuerza ilocutiva generosa es el ejemplo de una frase que si se escuchara en palabras de un orador, diría: el tamaño de nuestras soluciones es más grande que el de nuestros problemas. Debemos seguir trabajando en alianza. Nuevamente, el tamaño de nuestras soluciones es más grande que el de nuestros problemas. Debemos seguir trabajando en alianza. Control semántico. ¿Cómo actuamos sobre el significado? Hacemos uso de la personificación. ¿En qué parte de esta frase le damos vida a lo que no la tiene? En el momento en el que usamos la palabra tamaño. El entendimiento es claro. El tamaño de nuestras soluciones es más grande que el de nuestros problemas. Hacemos uso de la inferencia y del contraste. Contrastamos dos ideas que pueden ser semejantes, pero en esencia son totalmente distintas. Y nos referimos al tamaño de ambas como una pequeña y una más grande. No es común que hablemos de tamaño de soluciones si lo que podemos es decir dimensión de las soluciones. Magnitud, que es una palabra que evoca un concepto aritmético, matemático, pero tamaño es una palabra con la que nos referimos a las cosas que tienen vida. A un animal, a una persona, a una pluma, por ejemplo, a todo aquello que es capaz de tener movilidad. Hacemos uso de la personificación, le dimos vida a nuestra frase, empleamos metáforas. Debemos seguir trabajando en alianza. Hacemos un control deístico. ¿Por qué? Porque hablamos de en alianza y de que debemos seguirlo haciendo. Es decir, ya hemos estado trabajando en alianza. Nos toca hacer la misma rutina tal como la conocemos. Vamos a seguir trabajando en alianza, no con la alianza. Hablar de en evoca un territorio, un lugar dentro del que todos nos posicionamos, convivimos, compartimos ideas, y es así como podemos tener una fuerza elocutiva fuerte. Caso contrario es el de la frase: las soluciones deben ser tan grandes como nuestros problemas. No debemos dejar de trabajar de la mano. ¿Por qué no tiene una fuerza perlocutiva fuerte? Porque en el momento en el que yo me refiero a nuestros problemas y a las soluciones, estoy haciendo referencia a que los problemas están en nosotros. Las es un artículo, un deítico, una palabra que evoca señalar algo que nos es ajeno, no está en nosotros. Entonces, si yo que soy un líder me paro y a mis interlocutores les digo las soluciones deben ser tan grandes como nuestros problemas, les dejo en claro que tenemos problemas. Pueden haber soluciones, pero ¿quién me las va a dar? Porque yo no estoy hablando de nuestras soluciones, estoy hablando de las soluciones como si me refiriera a algo que es ajeno a nosotros, totalmente lejano, además de que decimos no debemos dejar de trabajar de la mano. Un consejo muy grande: nunca hables de lo que no eres. En el momento en el que un líder quiere demostrarse lo que es, no evoca una imagen contraria. Nunca hables de lo que no eres. Aquí, al referir que no debemos de trabajar de la mano, estoy haciendo referencia a que podemos dejar de hacerlo.
Las personas entienden las metáforas de la misma manera en como entienden el lenguaje directo. A diferencia de que si la realidad es muy distinta, si la realidad es difícil de entender, vamos a preferir las metáforas. Siguiente, por favor. Configura la forma en la que lo discursas. Puede ser esto algo de mayor interés para las personas porque nos trae temas de imagen física, imagen verbal, imagen corporal, imagen ambiental. Todo lo que tengo a mi alrededor contribuye a que las personas entiendan o no entiendan lo que digo. ¿A qué me refiero con imagen física? A la imagen que hago uso haciendo o portando la ropa que porto, los símbolos y los logotipos que tengo dentro de mi ropa, y cuando hago uso de la imagen verbal, estoy haciendo uso de la capacidad que tienes para transmitir emociones con el matiz, el tiempo, la pausa, la claridad, la textura de tus voz. No es lo mismo emitir una voz que pueda sonar garrasposa a una voz que pueda sonar un poco más tranquila. Necesitas hacer uso de los resonadores, de los que naturalmente todos poseemos para poder comunicar y proyectar una voz agradable. Resonadores son las cavidades que están dentro de nuestro rostro o en nuestras cavidades faciales, particularmente la nariz, los labios y la boca, y que en el momento en el que reciben aire también pueden hacer que el sonido pueda producirse de forma más grave y pueda proyectarse de una mejor forma y puedas motivar, puedas dirigir y puedas liderar. ¿A qué me refiero cuando hago referencia de la imagen corporal? La imagen corporal es aquella que me dice cómo sitúo las posiciones de mi cuerpo para, por ejemplo, coordinar, verme como una persona bien posicionada y consciente de lo que estoy haciendo. Consejos de imagen corporal: cabeza, torso, garganta tienen que estar alineadas. No pueden dirigirse de una manera distinta porque entonces estás comunicando nerviosismo. Los hombros tienen que ir rectos y la mirada tiene que ir de frente. Y coloco la mirada por encima de mis interlocutores, estoy comunicando superioridad. Si la coloco por debajo, estoy colocando sumisión. Si los ordeno a hacer una acción, o si les comparto y les pido hacer algo como una plegaria, estoy haciendo uso de la autoridad y de la petición. Dos formas de controlar y de poder comunicar un mensaje con las manos. Imagen ambiental. ¿Cómo puedo ser capaz de usar lo que tengo e incorporarlo para poder tener un efecto deseado? Lecciones de la oratoria para la comunicación y la expresión oral y efectiva de las ideas. Haz uso de tu intuición, pero sobre todo, nunca renuncies a tu personalidad. Renunciar a tu personalidad implica adquirir la imagen de un líder que no eres. Y en el momento en el que ejecutas y decides mal, te conviertes en un fraude. El liderazgo juvenil implica que las personas aceptemos la identidad y la personalidad de las personas y que en el momento en el que suban a un estrado no renuncien a ella para poder hacer ver algo que no comunica una imagen transparente. Siguiente diapositiva, por favor. De manera general, agradezco muchísimo a los convocantes de este escenario. Es uno en el que compartimos conocimiento, compartimos discusión y compartimos, desde luego, algo que nos concierne a todos, la participación ciudadana y, desde luego, la posibilidad de nuestro espacio como jóvenes generar un liderazgo oportuno mediante el discurso. Muchísimas gracias por la atención.